Eran las 9:27 de la mañana del 24 de marzo de 2015. Un Airbus A320 de Germanwings volaba tranquilamente desde Barcelona, España, hacia Düsseldorf, Alemania. Todo parecía estar bajo control. A las 9:30, el capitán confirmó las instrucciones del centro de control en Marsella, detallando la altitud y velocidad del avión. Pero entonces, algo inesperado ocurrió. El centro de control detectó que la aeronave comenzaba a descender rápidamente. Había perdido casi 10.000 metros de altitud, y lo más alarmante, la caída no se detenía. De inmediato, los controladores intentaron comunicarse con la tripulación. Primero usaron la frecuencia habitual, luego probaron otras alternativas, pero no hubo respuesta. Incluso pidieron ayuda al sistema de defensa aérea francés y a un avión cercano, pero el resultado fue el mismo: silencio absoluto. A las 9:40, el avión desapareció del radar. En ese momento, las autoridades francesas declararon emergencia. Sabían que los pasajeros y la tripulación estaban en un peligro inminente y que no había tiempo que perder. Un minuto después, a las 9:41, el avión se estrelló contra una montaña en los Alpes. El impacto fue devastador, dejando solo restos de lo que alguna vez fue la aeronave. ¿Qué ocurrió en esos últimos minutos? El accidente ocurrió en una montaña remota, un lugar tan inaccesible que los equipos de emergencia tuvieron que ser transportados en helicóptero. El avión quedó completamente destruido. Los restos estaban esparcidos en un área extensa, pero los fragmentos eran sorprendentemente pequeños. A pesar de esto, los investigadores lograron encontrar las grabadoras de voz y de vuelo esa misma semana, aunque ambas estaban gravemente dañadas. Al reconstruir los datos, surgió una historia perturbadora, una historia de acciones premeditadas. El avión fue secuestrado, pero no por terroristas. Volvamos al principio. Después de que el avión alcanzó su altitud de crucero, el capitán salió de la cabina para ir al baño a las 9:30. Mientras estaba fuera, casi de inmediato, alguien en la cabina ajustó la altitud del avión a un nivel completamente diferente. A las 9:34, el capitán regresó y solicitó acceso a la cabina, pero no obtuvo respuesta. La puerta estaba cerrada con llave. Fue en ese momento, parado frente a la puerta de la cabina, cuando el capitán comenzó a entender la aterradora realidad. El copiloto había secuestrado el avión, y él no tenía forma de entrar. Después de los eventos de 2001, los sistemas de acceso a la cabina fueron modificados para proteger a los pilotos de posibles secuestradores. Para ingresar a la cabina, un miembro de la tripulación debe comunicarse por intercomunicador y presionar la tecla de almohadilla en el teclado, lo que activa una señal acústica en la cabina. En ese momento, el piloto puede cambiar el control de la puerta de normal a desbloquear, permitiendo el acceso al miembro de la tripulación. Además, se les asignan códigos de emergencia a los tripulantes que pueden usar si sienten que hay una amenaza dentro de la cabina. En ese caso, el miembro de la tripulación puede ingresar el código de emergencia en el teclado, lo que activa un temporizador de 30 segundos, durante los cuales la puerta se abrirá por 5 segundos. Sin embargo, existen situaciones en las que los pilotos pueden querer anular el acceso de la tripulación, como durante un secuestro. En ese caso, los pilotos pueden cambiar el control de la puerta a bloqueo, lo que anula cualquier acceso de emergencia. Y fue precisamente este mecanismo el que el copiloto utilizó para bloquear permanentemente el acceso a la cabina mientras el avión comenzaba a descender. El capitán quedó fuera de la cabina sin ningún control. A las 9:39, la grabadora de voz de la cabina registró golpes violentos en la puerta. El capitán había intentado repetidamente forzar la entrada para ganar acceso, pero la puerta estaba reforzada, diseñada para resistir ataques de secuestradores armados.
por lo que el capitán no tenía muchas posibilidades. En esos últimos minutos, los pasajeros, la tripulación y el capitán sabían que el avión estaba cayendo. Nadie sobrevivió al impacto. 144 pasajeros, 4 miembros de la tripulación, el capitán y el copiloto perdieron la vida. Entre los pasajeros había una clase escolar entera regresando de una excursión a España. El capitán, Patrick Sondenheimer, era un hombre de 34 años y padre de 2 hijos. Después de la tragedia, su esposa fundó una organización en su nombre para ayudar a niños y jóvenes a enfrentar el duelo y las crisis. Con miles de horas de vuelo a su nombre, sus últimos momentos los dedicó a intentar salvar la aeronave y a proteger a los pasajeros. El copiloto tenía 27 años y desde pequeño había mostrado una pasión profunda por la aviación. Su habitación estaba decorada con pósters de Airbus, Boeing y Lufthansa, y de niño se convirtió en un experto piloto de planeadores. Ingresó a la Academia de Vuelo de Lufthansa justo después de terminar la escuela, pero pocos meses después abandonó el programa. Estaba atravesando un episodio depresivo severo y comenzó a recibir tratamiento con antidepresivos, además de pasar varios meses bajo el cuidado de un psiquiatra. Con el tiempo, obtuvo un informe médico que declaraba que estaba en remisión. Unos meses después, recuperó su licencia de estudiante de piloto y su certificado médico de aptitud para volar, pero con una advertencia: si necesitaba más tratamiento psiquiátrico, sería suspendido de volar. A pesar de esto, continuó con su formación hasta que surgió un problema. Mientras llenaba un documento requerido por la Administración Federal de Aviación, FAA, para volar en una escuela de vuelo de Lufthansa en Arizona, declaró falsamente que nunca había sido diagnosticado con ningún trastorno mental. La mentira fue descubierta. Mentir en una solicitud de la FAA puede llevar a prisión o al final de una carrera como piloto, pero en su caso, la FAA le dio una segunda oportunidad. Admitió haber sufrido depresión y fue aceptado en la escuela de Arizona. En 2013, se unió a Germanwings, una aerolínea de bajo costo propiedad de Lufthansa. Pero un año después, la depresión volvió. Estaba convencido de que se estaba quedando ciego y visitaba oftalmólogos y neurólogos varias veces por semana debido a síntomas como ver estrellas, halos, destellos de luz, rayas e incluso insectos voladores. Sin embargo, las exploraciones médicas no revelaron problemas significativos. Fue diagnosticado con trastorno hipocondríaco y psicosis emergente por su médico de cabecera, quien le recomendó acudir a una clínica psiquiátrica. Pero él ignoró el consejo. En enero de 2015, volvió al psiquiatra que lo había tratado inicialmente. Comenzó terapia psicológica y fue recetado con fuertes antidepresivos, todo mientras seguía trabajando y pilotando aviones. Entre febrero y marzo de ese año, recibió múltiples bajas médicas de diferentes doctores. No estaba bien y quería que algo cambiara. 4 días antes del accidente, el copiloto usó su computadora para investigar el mecanismo de bloqueo de la puerta de la cabina del Airbus A320. En su vuelo de ida de Düsseldorf a Barcelona, probó brevemente los ajustes de descenso mientras Sondenheimer estaba fuera de la cabina. En el vuelo de regreso, utilizó ese conocimiento para hacer descender el avión. ¿Cómo pudo suceder esto? Los pilotos están obligados a someterse a revisiones médicas regulares y chequeos anuales. Pero la salud mental a menudo se pasa por alto con más facilidad que la física. El sistema depende en gran medida de la honestidad, ya que se espera que los pilotos evalúen por sí mismos su estado de salud. Y aquí surge un problema. El copiloto fue declarado no apto para trabajar por su médico, pero decidió simplemente no informar a su empleador. En casos donde alguien representa un riesgo para la seguridad pública, un médico puede romper la confidencialidad médico-paciente y notificar a las autoridades. Entonces, ¿por qué ninguno de los múltiples doctores que emitieron bajas médicas y lo declararon no apto para volar
pensó que el copiloto podía representar un riesgo para la seguridad pública, un riesgo lo suficientemente grande como para no confiar en que se informara por sí mismo. No lo sabemos. Los médicos podrían haber creído que el copiloto era un riesgo para sí mismo, pero no para otros. Estar deprimido no convierte a nadie en un asesino. O tal vez los médicos tenían miedo. Romper la confidencialidad médico-paciente no está exento de riesgos. También es posible que hayan influido factores culturales. En Alemania, la privacidad y la protección de datos son valores altamente respetados. Tras la tragedia, la Agencia Europea de Seguridad Aérea propuso nuevas regulaciones. Se aumentaron las evaluaciones psicológicas para los pilotos y muchas aerolíneas adoptaron la regla de mantener a 2 personas en la cabina en todo momento, aunque Lufthansa eliminó esta medida más adelante. En 2015, Germanwings fue renombrada como Eurowings, aunque la decisión se tomó antes del accidente. Al final, Lufthansa compensó a las familias de las víctimas, pero quedan dudas sobre si fue suficiente. Las familias han enfrentado pérdidas que ningún dinero puede reparar.